después de la habitual concentración, ya de nuestro conocimiento, junto al trípode en el que hacía las oraciones acostumbradas, Araxes esbozó leve y discreta sonrisa, como quien había encontrado una extraña coincidencia más en sus amplios estudios de la psicología humana. Pero, su hesitación, duró pocos instantes, porque, en breve, se hacía oír con voz pausada y triste. Judío. Dijo él, austeramente, alaba al Dios de tus creencias, porque tu cara fue erguida del polvo por las manos del hombre que hoy te empeñas en traicionar. Mandan las leyes severas de tu patria que no vayas a desear, ni siquiera por pensamiento, a la mujer de tu prójimo, y mucho menos a la compañera consagrada, y fiel de uno de tus mayores benefactores. Da un paso atrás en tu triste y malaventurado camino. Hubo un tiempo en que tu espíritu vivió en el cuerpo de un sacerdote de Apolo, en el templo glorioso de Delfos. Perseguiste a una joven mujer de los ministerios sagrados, conduciéndola a la miseria y a la muerte, con tus desvaríos nefastos y dolorosos. No te entrometas en el destino de dos seres que las fuerzas del cielo tallaron uno para otro. Sin embargo, el joven judío, a pesar de quedar impresionado con aquella exhortación incisiva, no seguía la orientación violenta de las dos mujeres que lo precedieron en la misteriosa visita. Extrayendo una bolsa de monedas, la acarició en las manos como excitando la concupiscencia del adivino, exclamando con la voz casi suplicante: Araxes, yo tengo oro. Mucho oro, y te daré lo que quisieres, por el valioso auxilio de tu ciencia. Por el amor de tus dioses, consígueme la simpatía de esta mujer, y te recompensaré generosamente la preciosidad de los esfuerzos desprendidos. Los ojos del mago egipcio brillaron a la claridad de un sentimiento extraño, contemplando la bolsa en forma de cornucopia, reluciente de oro, como si la desease intensamente, murmurando con más delicadeza: mi amigo, esa mujer no es codiciada tan solo por ti, y supongo que deberías contribuir para que ella no se alejase de la compañía del esposo. Pero, ¿existe, entonces, aún otro hombre? Sí, me revelan los signos del destino que esa criatura es también deseada por el hermano del marido. Saúl hizo un gesto de enfado, como quien se sentía amargamente atormentado por los más acerbos celos, murmurando entre dientes: ah, sí. Ahora entiendo mejor el viaje precipitado de Agripa, en busca de Abernio. Y, elevando la voz como quien estuviese jugando el último lance de su ambición, habló con ansiedad: Araxes, te lo pido aún una vez más. Haz todo. Te pagaré regiamente. La frente del mago se curvó de nuevo, en actitud de profunda meditación, como si el espíritu buscase, en lo invisible, alguna fuerza tenebrosa, propicia a sus siniestros designios. Al cabo de algunos minutos, volvió a decir en tono benevolente y amigo: parece que habrá una oportunidad para su amor, de aquí a algún tiempo. El joven judío lo oía con angustiosa expectativa, mientras las afirmaciones continuaban. Dicen los signos del destino que los dos cónyuges, para la consolidación de su profundo amor, de su confianza recíproca y progreso espiritual, están destinados a dolorosas pruebas de aquí a algunos años. Habrá algo que los separará dentro del mismo hogar, sin que yo pueda precisar lo que sea. Sé, tan solo, que corresponde a ambos un gran período de ascetismo y dolorosa abnegación, en el instituto sagrado de la familia. En esa ocasión, tal vez, quién sabe, podrá mi amigo intentar esa pasión ardientemente codiciada. ¿Se dará, entonces, algo? Preguntó Saúl, curioso y afligido, en su curiosidad por el trascendente asunto. Pero ¿qué podrá acontecer que los separe en el ambiente doméstico? Yo mismo no sabría decirlo. ¿Y cada cual será obligado a un ascetismo fiel y a una dedicación inquebrantable? Manda el determinismo del destino que así sea, pero no solo el esposo, sino también la compañera, pueden interferir en esas pruebas, contrayendo nuevo débito moral, o rescatando el pasado doloroso con el necesario valor moral en los sufrimientos, empleando, en el determinismo de las pruebas purificadoras, su buena o mala voluntad. Sepa que las tendencias humanas son más fuertes para el mal, volviéndose posible que sus pretensiones sean satisfechas en esa época. ¿Y cuánto tiempo deberé esperar para que eso acontezca? Preguntó el liberto, profundamente preocupado. Algunos años. ¿Y será inútil intentar cualquier esfuerzo antes de eso? Perfectamente inútil. Sé que el noble cliente tiene numerosos intereses en una ciudad distante y es justo que, en este intervalo, cuide de sus negocios materiales. Saúl miró detenidamente a aquel hombre que parecía conocer los más recónditos secretos de su vida, pasando sus observaciones por el tamiz de la conciencia. Dióle la bolsa repleta, agradeciendo la atención y prometiendo volver oportunamente. De ahí a algunos días, el joven judío, en vísperas de la despedida, aprovechando algunos minutos de pura y simple intimidad con la joven Flavia, le dirigía la palabra en estos términos: noble señora, comenzó con un tono de voz casi tímida, pero con el mismo brillo extraño irradiándole de los ojos.
Ignoro la razón del hecho íntimo que os voy a revelar, pero la realidad es que voy a partir para Massilia, guardando vuestra imagen en lo más íntimo y recóndito de mi pensamiento. Señor, le dijo Flavia Lentulia, ruborizada, triste, debo vivir tan solo en el pensamiento de aquel con quien los dioses iluminaron mi destino. Noble Flavia, contestó el judío astuto, percibiendo que el golpe era prematuro e inoportuno, mi admiración no se prende a ningún pensamiento indigno. Para mí, sois doblemente respetable, no solo por vuestra alta condición de patricia, sino también, por la circunstancia de que sois la compañera de uno de los mayores benefactores de mi vida. Quedad tranquila en cuanto a mis palabras, porque en mi corazón solo existe el más leal interés por vuestra felicidad personal, junto al digno esposo que escogisteis. Siento por vos los que un esclavo debe sentir por una benefactora de su existencia, ya que en mi triste condición de liberto, no puedo presentarme a vuestra generosidad con las credenciales de hermano que mucho os venera y estima. Está bien, señor Saúl, dijo la joven, más aliviada, mi marido os considera como hermano muy querido, y yo me honro de asociarme a sus sentimientos. Mucho os lo agradezco, exclamó Saúl, fingiendo, y ya que me entendéis también el pensamiento fraternal, es con el interés de hermano que me dirijo a vuestra alma generosa para preveniros de un peligro. ¿Un peligro? Preguntó Flavia, afligida. Sí. Os hablo confidencialmente, solicitando que guardéis el máximo secreto de esta confidencia fraternal. Y, mientras la joven lo escuchaba con la mayor atención, Saúl continuó con sus pérfidas insinuaciones. Sabéis que Plinio fue casi novio de la hija del pretor Salvio Lentulus, vuestro tío, casado hoy con Emiliano Lucius. Sí, contestó la pobre señora, con el alma oprimida. Pues debo avisar, como hermano, que vuestra prima Aurelia, a despecho de sus austeros compromisos matrimoniales, no renunció al hombre de sus antiguas preferencias. Hoy fui informado, por un amigo, de que ella ha recurrido a diversos feticheros de Roma, con el fin de recobrar su afecto de otrora, a cualquier precio. Oyendo esas pérfidas palabras, Flavia Lentulus sufrió la primera espina de su vida conyugal, sintiéndose íntimamente torturada por los más acerbos celos. Plinio resumía todo su idealismo y toda su felicidad de mujer joven. Depositara en su corazón todos los sueños femeninos, todas sus mejores y más florecientes esperanzas. Asaltada por la primera contrariedad de su vida social, en la gran ciudad de sus padres, sentía, en aquel instante, la sed devoradora de un esclarecimiento amigo, de una palabra cariñosa que viniese a restablecer el equilibrio del corazón, turbado ahora por los primeros sinsabores. Le faltaba algo que pudiera completar las nobles cualidades de su corazón de mujer, algo que debía ser la actuación materna en su educación, porque Publio Lentulus, en su ceguera espiritual, le moldeara el carácter en el orgullo de la estirpe, en las tradiciones vanidosas de los antepasados, sin desenvolver sus cualidades de ponderación, que la influencia de Livia crearía, seguramente, para notables floraciones del sentimiento. La joven Patricia sintió el corazón despedazado por unos celos casi feroces, pero, comprendiendo los deberes que le competían en tales coyunturas, recobró la necesaria energía moral para reaccionar en aquel primer embate de pruebas, respondiendo al joven judío y haciendo lo posible por aparentar el máximo de severa y tranquila nobleza. Agradezco, llena de gratitud, el interés de vuestra comunicación. Sin embargo, nada me autoriza a sospechar de la conciencia rectilínea de mi esposo, aparte que Plinio resume todos mis ideales de esposa y mujer. Señora, replicó el judío, mordiéndose los labios, el espíritu femenino, en su fertilidad de imaginación, ajeno a la vida práctica, puede engañarse muchas veces, por las apariencias. Ansio oíros y alabo vuestra ilimitada confianza. Entretanto, quiero que quedéis convencida de que, en cualquier momento, encontraréis en mí a un sincero defensor de vuestra felicidad y de vuestras virtudes. Diciendo eso, Saúl de Gioras presentó atentas despedidas, dejando a la pobre señora con sus impresiones de sorpresa y amargura. Los primeros infortunios había alcanzado la vida conyugal de Flavia Lentulia, sin que ella supiese conjurar el peligro que amenazaba su ventura para siempre. Esa noche, Plinio Severus no encontró en casa a la criatura mimosa y adorable de su dedicación y de su amor profundo. En la intimidad de la alcoba, encontró a la compañera llena de recriminaciones desabridas e inoportunas, llena de tristezas amargas e incomprensibles, verificándose entre ambos los primeros atritos que pueden arruinar para siempre, en el curso de una vida, la felicidad de un matrimonio, cuando sus corazones no se encuentran suficientemente preparados para la comprensión espiritual, en el instituto de las pruebas remisoras, aunque la senda divina de sus almas gemelas sea un camino glorioso para los más elevados destinos. En pocos días, Saúl regresaba a Massilia, con la esperanza de concretar algunas realizaciones de orden material, para poder regresar a Roma en el menor tiempo posible. Y la vida de nuestros personajes continuaba,
en la capital del imperio, casi con la misma fisonomía de siempre. El senador Lentulus proseguía engolfado en sus cavitaciones de orden político, procurando, siempre que le era posible, la residencia de la hija, donde mantenía las más largas conversaciones con Calpurnia, sobre el pasado y las necesidades del presente. En cuanto a Livia, apartada compulsoriamente de la hija, por la fuerza de las circunstancias, lejos de su mejor amiga de otros tiempos, por la incomprensión, y prosiguiendo distante del esposo en el ambiente de sus afectos más íntimos, se refugiara en la dedicada amistad de Ana, en las oraciones más fervorosas y sinceras. Diariamente ambas procuraban orar, en dolorosa soledad, al pie de aquella misma cruz rústica que les diera Simón en el instante extremo. Muchas veces, ambas, en éxtasis, notaban que el pequeño madero se llenaba de tenuísima luz, al mismo tiempo que les parecía oír lejos, en el santuario del corazón y de los pensamientos, exhortaciones singulares y maravillosas. Parecíales que la voz suave y amiga del apóstol de Samaria volvía del reino de Jesús para enseñarles la fe, el cumplimiento del deber de caridad fraternal, la resignación y la piedad. Ambas lloraban, entonces, como si en sus almas sensibles y cariñosas vibrasen las armonías de un divino preludio de la vida celeste. En esa época, instruida por algunos cristianos más humildes, Ana informó a la señora de las reuniones en las catacumbas. El imperio fundado con Augusto, que significó la mayor expresión de un Estado fuerte en todas las épocas del mundo, después de las conquistas democráticas de la República, no toleraba a ninguna agrupación partidaria, en materia de doctrinas sociales y políticas. Verificábase, en Roma, lo mismo que hoy con las naciones modernas, oscilando entre las más variadas formas gubernamentales, partiendo de la esencia de los extremismos y dentro de la ignorancia del hombre, que porfía en no comprender que la reforma de las instituciones tiene que comenzar en lo íntimo de los seres. Las únicas asociaciones admitidas entonces, eran las cooperativas funerarias, en vista de sus programas de piedad y protección a los que ya no podían perturbar los poderes temporales del César. Perseguidos por las leyes, que no le toleraban las ideas renovadoras, encarados con aversión por las fuerzas poderosas de las tradiciones antiguas, los adeptos de Jesús, no ignoraban su futura posición de angustia y sufrimiento. Algunos edictos más rigurosos los compelían a ocultar la manifestación de la creencia, aunque el gobierno de Claudio procurase, siempre, el máximo de orden y equilibrio, sin grandes excesos en la ejecución de sus designios. Algunos compañeros, más esclarecidos en la fe, abogaban públicamente sus tesis, en epístolas al sabor de la época, pero, mucho antes de los crímenes tenebrosos de Domicio Nerón, la atmósfera de los cristianos primitivos era ya de aflicción, angustia y penosos trabajos. De ese modo, las reuniones de las catacumbas se efectuaban periódicamente, no obstante, su carácter absolutamente secreto. Gran número de apóstoles de Palestina pasaban por Roma, trayendo a los hermanos de la metrópoli las prédicas más edificantes y consoladoras. Allí, en el silencio de los grandes macizos de piedra, en cavernas despreciadas por el tiempo, se oían voces profundas y moralizantes, que comentaban el Evangelio del Señor o encarecían las sublimidades de su reino, por encima de todos los precarios poderes de la perversidad humana. Antorchas brillantes iluminaban esos escondrijos subterráneos, que las hiedras protegían, mientras sus puertas empedradas daban la impresión de angustia, tristeza y supremo abandono. Siempre que un peregrino muy dedicado arribaba a la ciudad, había un aviso común a todos los conversos. La señal de la cruz, hecha de cualquier forma, era la señal silenciosa entre los hermanos de creencia, y, hecho de eso de aquel modo especial, significaba un aviso, cuyo sentido era comprendido inmediatamente. A través de esas comunicaciones incesantes, Ana conocía todo el movimiento de las catacumbas, colocando a su señora a la par de todos los hechos que se desarrollaban en Roma, sobre la redentora doctrina del crucificado. Así es que, cuando se anunciaba la llegada de algún apóstol de Galilea o de las regiones que le son fronterizas, Livia comparecía, haciéndose acompañar por la sierva desvelada y fiel, atravesando los caminos a pie, si bien vistiese ahora su indumentaria patricia, de conformidad con la autorización del marido, para profesar libremente sus creencias. Ella estaba consciente de que, ante la sociedad, su actitud representaba grave peligro, pero el sacrificio de Simón había sido un marco de luz señalando sus destinos en la tierra. Adquiriera coraje, serenidad, resignación y conocimiento de sí misma, para nunca tergiversar en detrimentos de su fe ardiente y pura. Si sus antiguas relaciones de amistad, en Roma, atribuían sus modificaciones interiores a la demencia, si el marido no la comprendía y Calpurnia y Plinio cavaba, aún más, el gran abismo que Publio había abierto entre ella y la hija, poseía su espíritu, en la creencia, un camino divino para huir de todas las amarguras terrenas, sintiendo que el divino maestro de
Nazaret le dulcificaba las úlceras del alma, compadeciéndose de su corazón estrujado de angustias. Érale la fe como una antorcha luminosa clareando la senda dolorosa, y de la cual se irradiaban las claridades de la confianza humana en la providencia divina, que transforma las pruebas penosas de la tierra en gozo anticipado de las eternas alegrías del infinito. 4 tragedias y esperanzas. La vida real siempre es prosaica, sin fantasías ni sueños. Transcurre así la existencia de los personajes de este libro, en la trama viva de las realidades desnudas y dolorosas del ambiente terrestre. Los que alcanzan determinadas posiciones sociales, igual que los que se aproximan al crepúsculo de la vida fragmentaria de la Tierra, pocas novedades tienen que contar sobre el curso de cada día. Hay un periodo en la existencia del hombre, en que le parece que no hay más la necesaria presión psíquica del corazón, a fin de que se le renueven los sueños y las primeras aspiraciones, pareciendo su situación espiritual estancada o estacionaria. En lo íntimo, no hay más espacio para nuevas ilusiones o el reflorecimiento de viejas esperanzas, y el alma, como si estuviese en doloroso periodo de expectación y forzado silencio, se queda en el camino, contemplando a los que pasan, presa a los cordeles de la rutina, de las semanas uniformes e indiferentes. Estamos viviendo, ahora, el año 57, y la vida de los actores de este doloroso drama se presenta casi invariable en el desdoblamiento incluso de sus episodios comunes y angustiosos. Solo una gran modificación ocurriera en la residencia de Calpurnia. Plinio Severus, en sus radiantes expresiones de vitalidad física, ya había recibido las mayores distinciones por parte de las organizaciones que garantizaban la estabilidad del imperio. Largas y periódicas permanencias en las Galias y en España, le habían proporcionado honrosísimas condecoraciones, pero, en su íntimo, la vanidad y el orgullo habían proliferado intensamente, no obstante la generosidad de su corazón. Los primeros celos ásperos de la esposa se hicieron acompañar de consecuencias nefastas y dolorosas. A los criminales propósitos de Saúl se juntaron las pérfidas confidencias de las amigas mentirosas, y Flavia Lentulia, lejos de gozar la aventura conyugal a la que tenía derecho por sus elevados dotes de corazón, descendiera, inconscientemente, debido a sus celos desmesurados, a los tenebrosos abismos del sufrimiento y de la prueba. Para un hombre de la condición de Plinio, era muy fácil la sustitución del ambiente doméstico por las festividades ruidosas del circo, en compañía de mujeres alegres, que no faltaban en todos los lugares de la metrópoli del pecado. En poco tiempo, el cariño de la esposa fue sustituido por el falso amor de numerosas amantes. En vano procuró Calpurnia interponer sus buenos oficios y cariñosos consejos, y, en vano, proseguía la joven esposa del oficial romano en su martirio imperturbable y silencioso. Las raras quejas de Flavia eran guardadas por el corazón generoso de la madre de su marido, o si no, confiadas al espíritu del padre, en confidencias amargas y penosas. Publio Lentulus, comprendiendo la importancia de la cooperación femenina en la regeneración de las costumbres, y en la elevación del hogar y de la familia, incitaba a la hija al máximo de resignación y tolerancia, haciéndole sentir que la esposa de un hombre es la honra de su nombre, y el alimento de su vida y que, mientras un marido se pervierte en el torbellino de las pasiones desenfrenadas, escarneciendo de todos los bienes de la vida, basta, a veces, una lágrima de la mujer para que la paz conyugal vuelva a brillar en el cielo sin nubes del afecto puro y recíproco. Para el espíritu de Flavia, la palabra paterna tenía características de realidad patente, y ella buscaba ampararse en sus promesas y en sus consejos, juzgados preciosos, esperando que el esposo volviese, un día, a su amor, entre las bendiciones del camino. Mientras tanto, Plinio Severus disipaba en el juego y en las fiestas una verdadera fortuna. Su prodigalidad con las mujeres se tornara proverbial en los centros más elegantes de la ciudad, y pocas veces buscaba el ambiente familiar, donde todos los afectos se conjugaban para esclarecerle dulcemente el espíritu desviado del buen camino. La muerte del viejo pretor Salvio Lentulus, antes del año 50, obligara a la familia de Publio, y a los descendientes de Flaminio a los protocolos sociales junto a Fulvia y la hija, en ocasión de los homenajes prestados a las cenizas del muerto que, envuelto en el misterio de su pasividad resignada e incomprendida, había pasado por el mundo. Bastó esa oportunidad para que Aurelia tomase nuevamente la ocasión perdida. Una mirada, un encuentro, una palabra y el hijo más joven de Flaminio, enamorado de las bellezas pecaminosas, restableció el lazo afectivo que un amor santificado y puro había destruido anteriormente. En breve, ambos eran vistos con significativas miradas por los teatros, por los circos o por las grandes reuniones deportivas de la época. De todos esos dolores, hiciera Flavia Lentulia su calvario de agonías silenciosas,
dentro del hogar que su fidelidad dignificaba. En sus meditaciones silenciosas, muchas veces, deploró los antiguos desahogos de celo injustificable, que constituyeran la primera puerta para que el marido se desviase de los sagrados deberes con la familia, pero, en su orgullo de Patricia, ponderaba que era muy tarde para cualquier arrepentimiento de ella, considerando íntimamente, que el único recurso era aguardar el regreso del esposo a su corazón fiel y dedicado, con el máximo de humildad y paciencia. En sus instantes de aflicción, escribía páginas amargas y luminosas, por los elevados conceptos que traducían, bien implorando la piedad de los dioses, en súplicas fervorosas, bien reproduciendo sus íntimas angustias en versos conmovedores, leídos tan solo por los ojos de su progenitor que, llorando de emoción, consideraba, muchas veces, si la desventura conyugal de la pobre hija no era igualmente una herencia singular y dolorosa. A finales del año 53, desaparecía en trágicas circunstancias, en los obscuros brazos de la muerte, una de las figuras más fuertes de esta historia. Nos referimos a Fulvia que, 2 años después del fallecimiento del compañero, acusaba las más serias perturbaciones mentales, aparte de inquietantes fenómenos orgánicos, provenientes de pasados desvaríos. Heridas cancerosas le devoraban los centros vitales y, por 2 años al hilo, el cuerpo enflaquecido era forzado a las más penosas e incómodas posiciones de reposo, mientras los ojos inquietos y aterrorizados danzaban en las órbitas, como si, en sus alucinaciones, fuese compelida a la evidencia de los cuadros más siniestros y tenebrosos. En esas ocasiones, no encontraba la dedicación de la hija, que no supiera educar, siempre atareada en sus constantes compromisos de fiestas, encuentros y numerosas representaciones sociales. Pero la misericordia divina, que no abandona a los seres más desdichados, le diera un hijo cariñoso y compasivo para los dolores expiatorios. Emiliano Lucius, el marido de Aurelia, era de esos hombres dignos y valerosos, raros en la paciencia y en las más elevadas virtudes domésticas. Noches y noches sucesivas, velaba por la viejita infeliz, que los dolores físicos castigaban impiedosamente con el látigo de suplicios atroces. En sus últimos días, vamos a oírle las palabras incoherentes y dolorosas. A medianoche, cuando hasta las esclavas descansaban, subyugadas por la fatiga y por el sueño, parecía que sus oídos de loca se aguzaban, espantosamente, para oír los ruidos de lo invisible, dirigiendo improperios a sus antiguas víctimas, que volvían de las más bajas esferas espirituales, para rodearle el lecho de sufrimiento y muerte. Ojos desmesuradamente abiertos, como si se fijasen en visiones fatídicas y horrorosas, exclamaba la pobre viejita abrazándose al yerno, en el auge de sus frecuentes crisis de miedo y desesperación inconsciente. Emiliano. Exclamaba en actitudes de pavor supremo. Este cuarto está lleno de seres tenebrosos. ¿No lo percibes? Oye bien. Óyeles los improperios duros y las siniestras carcajadas. ¿Conociste a Sulpicio Tarquinius, el gran lictor de Pilatos? He aquí que llega con sus legionarios enmascarados de sombras. Me hablan de la muerte, me hablan de la muerte. Socórreme, hijo mío. Sulpicio Tarquinius tiene un cuerpo de dragón que me asusta. Crisis de sollozos y lágrimas se sucedían a esas observaciones angustiosas. Cálmate, madre. Exclamaba el militar, consternado hasta las lágrimas. Tengamos confianza en la bondad infinita de los dioses. Ah, los dioses. Gritaba ahora la infeliz, en histéricas carcajadas. Los dioses. ¿Dónde estarían los dioses de esta casa infame? Emiliano, nosotros somos los que creamos los dioses para justificar los desvaríos de nuestra vida. El Olimpo de Júpiter es una mentira necesaria al Estado. Somos una calavera adornada en la tierra con un puñado de polvo. El único lugar que debe existir, de hecho, es el infierno, donde se conservan los demonios con sus tridentes en el brasero. Helos aquí que llegan en falanges obscuras. Y, apegándose fuertemente al pecho del oficial, gritaba disparatadamente, como si buscase ocultar el rostro, de sombras amenazadoras. Nunca me llevaréis, malditos. Para atrás, canallas. Tengo un hijo que me defiende de vuestras embestidas tenebrosas. Emiliano Lucius acariciaba bondadosamente los cabellos blancos de la desventurada señora, incitándola a implorar la misericordia de los dioses, para mitigarle los rudos padecimientos. En otras ocasiones, Fulvia Procula, como si tuviese la conciencia despertada por un rayo divino, decía, más calma, al hijo que el destino le había dado. Emiliano, estoy aproximándome a la muerte y necesito confesarte mis faltas y grandes deslices. Perdóname, hijo, si te he proporcionado tan grandes trabajos. Mi existencia fue una larga estela de crímenes, cuyas manchas horrorosas no podrán ser lavadas ni por las mismas lágrimas de la enfermedad que ahora me conduce a los impenetrables secretos de la otra vida. Sin embargo, nunca conseguí ponderar las terribles amarguras que me esperaban. Hoy, en las pesadas sombras del alma,
Siento que mi conciencia se tizna de carbón apagado del fuego de las pasiones nefastas que me devoraron el penoso destino. Fui esposa desleal, impiedosa, y madre desnaturalizada. ¿Quién tendrá piedad de mí, si hubiera una claridad espiritual después de las cenizas del túmulo? De este lecho de locura y agonía desesperada, veo el desfile incesante de fantasmas hediondos, que parecen esperarme en el pórtico del sepulcro. Todos combaten mis crímenes pasados y se muestran jubilosos con los padecimientos que me arrastran a la sepultura. Sin una creencia sincera, me siento entregada a esos dragones de lo imponderable, que me hacen evocar el pasado criminal y sombrío. Un torrente de lágrimas de compunción y arrepentimiento seguía a esos instantes vertiginosos de raciocinio y lucidez. Emiliano Lucius le acariciaba, con cariño, la faz arrugada, sumergiéndose él mismo en reflexiones dolorosas. Aquel cuadro lancinante era el fin tempestuoso de una existencia de deslices clamorosos. Sí. Él todo lo comprendía ahora. La rebeldía de la esposa, su incomprensión, los pleitos domésticos, aquella sed insaciable de fiestas ruidosas en compañía de afectos que no eran los de él, debían ser los frutos amargos de una educación viciada y deficiente. Mas, su corazón estaba lleno de generosidad sin límites. Espíritu valeroso, comprendía la situación, y quien comprende perdona siempre. Una noche en que la enferma manifestaba crisis acentuadas y profundas, el bondadoso oficial ordenó que las siervas se recogiesen. La pobre loca hablaba siempre, como si fuera tocada por energía inagotable e incomprensible. Copioso sudor le inundaba la frente, tomado por la fiebre alta y constante. Emiliano, gritaba ella desesperadamente, ¿dónde está Aurelia, que no busca velar en mi cabecera en vísperas de la muerte? Como las falsas amistades de mi vida, ¿tendrá ella también horror de mi cuerpo? Aurelia, explicó generosamente el oficial necesitaba atender hoy a un compromiso con las amigas, en la organización de algunos servicios sociales. Ah. Exclamó la demente, en siniestras carcajadas. Los servicios sociales. Los servicios sociales. ¿Cómo pudiste creer en eso, hijo mío? Tu mujer a estas horas debe estar al lado de Plinio Severus, su antiguo amante, en un lugar sospechoso de esta miserable ciudad. Emiliano Lucius hizo lo posible para que la infeliz Clemente no prosiguiese en sus revelaciones terribles e impresionantes, pero Fulvia continuaba el libelo tremendo y doloroso. No me prives de continuar. Proseguía desesperadamente. Óyeme aún. Todas mis acusaciones representan la criminal realidad. Muchas veces, la verdad está con aquellos que enloquecieron. Fui yo misma quien indujo a mi infeliz hija a los desvíos conyugales. Plinio Severus era el enemigo que ella necesitaba vencer, en su calidad de mujer. Le facilité el adulterio, que se consumió bajo este techo. Comprueba, hijo mío, la enormidad de mis faltas. Horrorízate, pero perdona. Y, vigila a tu mujer para que no continúe traicionándote con sus pérfidas torpes, y no venga un día a podrirse, lamentablemente, como yo, en un lecho de sedas perfumadas. El generoso militar acompañaba, boquiabierto y afligido, aquellas revelaciones asombrosas. Entonces la esposa, además de no comprenderlo en su idealismo, aún lo traicionaba vergonzosamente, incluso en el ambiente sacrosanto del hogar. Dolorosas emociones se le represaban en el corazón, mas, posiblemente, todas aquellas palabras no pasaban de simple delirio febril, en la incurable demencia. Una duda horrible e impiedosa se le anidaba en el corazón angustiado. Algunas lágrimas le humedecieron los grandes ojos tristes, mientras la enferma daba una tregua a las penosas revelaciones. Pero, en algunos minutos, continuaba con la voz estentórea. ¿Y Aurelia? ¿Qué se ha hecho Aurelia que no viene? ¿Por dónde andará mi pobre hija criminal e infiel? Mañana, mi hijo, te he de confiar los infames secretos de nuestra existencia desventurada. Pero, alguien, penetrara en el aposento contiguo, cautelosa y silenciosamente. Era Aurelia, que volvía de una ruidosa festividad, donde el vino y los placeres habían corrido en abundancia. Después de atravesar la puerta próxima, aún oyó las últimas palabras de la madre, en el auge de la fiebre y de la desesperación enfermiza. Ella, que oyera las tristes revelaciones de poco antes, consideró que la doliente, al siguiente día, habría de cumplir la terrible promesa y, en un momento, examinó todas las probabilidades de ejecución de la idea tenebrosa que le pasara por la mente criminal e infeliz. Sus ojos parecían vidriosos de cólera, bajo el latigazo de un pensamiento mórbido, que le aflorara repentinamente en el corazón frío e impiedoso. Se cambió los trajes de la fiesta, reintegrándose en los aspectos interiores del hogar, y abrió una nueva puerta, dirigiéndose al lecho materno, donde acarició a la madre fingidamente, mientras el esposo incomprendido la contemplaba, con el cerebro hirviente y dolorido, bajo el dominio de las dudas más acerbas. «Madre, ¿qué es eso?», preguntó, aparentando una preocupación imaginaria. «¿Estás cansada?».
Necesitas reposar un poco. Fulvia la miró profundamente, como si un rayo de lucidez le hubiese clareado repentinamente el espíritu abatido. La presencia de la hija tranquilizaba de algún modo su corazón adolorido y la conciencia dilacerada. Sentóse, con esfuerzo en el lecho, acarició los cabellos de la hija, como siempre acostumbrara a hacer en la intimidad, acostándose enseguida y pareciendo con buena disposición de reposar. Emiliano Lucius se retiró de la escena, considerando que su presencia ya no era necesaria. Mas, Aurelia continuaba hablando con su fingido cariño. ¿Quieres, madre, una dosis del calmante para el reposo necesario? La pobre loca, en su inconsciencia espiritual, hizo una señal afirmativa con la cabeza. La joven se encaminó a su aposento privado y, retirando minúsculo tubo de uno de los muebles predilectos, dejó verter algunas gotas en una pequeña taza de sedativo, monologando, sí. Un secreto es siempre un secreto. Y solo la muerte puede guardarlo convenientemente. Caminó, sin vacilación, para el lecho materno, donde, por más de 2 años, yacía la infeliz, devorada por el cáncer y atormentada por las visiones más siniestras y tenebrosas. En un instante, el horrible envenenamiento estaba consumado. Administrada la poción corrosiva y violenta, Aurelia determinó, entonces, que 2 esclavos velasen el sueño de la enferma, como de costumbre, al regresar de sus noches alegres y ruidosas, esperando el resultado de la acción criminal e injustificable. En 2 horas, la enferma presentaba las más evidentes señales de sofocación bajo la acción del corrosivo, que constituía una más de aquellos filtros misteriosos y homicidas de la época. Al llamado afligido de las siervas, todas las personas de la casa se colocaron a la disposición, dado el penoso estado de la enferma. Emiliano Lucius le contempló los ojos, que se iban apagando en el velo de la muerte, y en balde procuró hacer que la agonizante le dijese aún una palabra. Sus miembros fríos se fueron endureciendo lentamente, y de la boca comenzó a escaparle espuma rosada. En vano fueron llamados los entendidos de la medicina, en aquellos últimos instantes. En aquella época, ni los médicos conocían los secretos anatómicos del organismo, ni había policía técnica para averiguar las causas profundas de las muertes misteriosas. El envenenamiento de Fulvia corrió a cuenta de las molestias incomprensibles que, durante muchos meses, le habían minado todos los centros de vitalidad. Sin embargo, aquella agonía rápida no pasó desapercibida para Emiliano, que añadió otra duda penosa a los amargos pensamientos que le ennegraban el fuero íntimo. Aurelia buscó representar, del mejor modo, la comedia del sentimentalismo en tales circunstancias, y después de las ceremonias simplificadas y rápidas, en vista de la inmediata descomposición cadavérica, que forzó a la incineración, en breves horas, el antiguo hogar del pretor Salvio Lentulus se tornó el abrigo de 2 corazones que se odiaban mutuamente. Si la esposa infiel, inmediatamente después de los primeros días de luto, retornaba a su existencia de regalados placeres, Emiliano Lucius nunca pudo olvidar las revelaciones de Fulvia, en la víspera de su desprendimiento, envolviéndose, entonces, en un velo de tristeza que le cubrió el corazón por más de 2 años. En el 54, subía Domicio Nerón al poder, haciéndose acompañar de una depravada corte de áuricos perversos y de concubinas tan numerosas como desalmadas. Muy tarde, reconoció a Agripina la inconveniencia de su actitud maternal, obligando al emperador Claudio al consentir el casamiento de su hija Octavia con aquel que, más tarde, iría a eliminarle su propia vida con las mayores muestras de perversidad. El foro y el senado recibieron, temblando, la sombría noticia de la proclamación del nuevo César por las legiones pretorianas, no tanto por él, sino porque sabían, de antemano, que aquel príncipe ignorante y cruel iba a volverse un fácil juguete de los espíritus más ambiciosos y más perversos de la corte romana. Sin embargo, nadie osó protestar, tal era la serie de crímenes tenebrosos, perpetrados impunemente, para que Domicio Nerón alcanzase los bastidores del supremo poder. En el año 56, el envenenamiento del joven Britannicus ponía escalofríos de terror en todos los patricios. Medidas ignominiosas fueron puestas en práctica para humillar a los senadores del imperio, que no consiguieron hacer efectivas sus protestas formales. Todas las familias más importantes de la ciudad conocían que, delante de sí, tenían los filtros venenosos de una locusta, la tiranía y la perversidad de un Tigellinus, o el puñal de un Aniceto. Sin embargo, la muerte inesperada de Britannicus provocara cierto descontento, dando asidero a que se manifestasen algunos espíritus más valerosos. Entre esos, se encontraba Emiliano Lucius, que se vio enseguida en serias perspectivas de exilio, estando vigilado por los innumerables esbirros del emperador. El generoso oficial buscó recogerse lo máximo posible, evitando la posibilidad de conflictos. Le recrudecieron sus angustias íntimas y sus meditaciones se volvieron más profundas y dolorosas. Y, así, en cierta oportunidad, las primeras horas de una noche tranquila, cuando se recogía al hogar,
Contrariamente a sus hábitos más antiguos, notó que el aposento de la esposa estaba lleno de voces animadas y alegres. Observó que Aurelia y Plinio se embriagaban en el vino de sus venenosos placeres y, con los ojos colmados de espanto, vio que la esposa lo traicionaba en el propio tálamo conyugal. En Iuliano Lucius sintió que una espina muy aguda le penetraba en el corazón sensible y generoso, al verificar, por sí mismo, aquella realidad cruel. Tuvo ímpetus de llamar al amante al campo de la honra para morir, o eliminarle la vida, pero consideró, simultáneamente, que Aurelia no merecía tal sacrificio. Enojado de todo lo que se refería a su época, y sintiéndose vencido en las desventuras de su penoso destino, el noble oficial se retiró para el antiguo gabinete del pretor Salvio, donde estableciera la sede de sus trabajos diurnos y poseído de siniestra y dolorosa resolución, abrió viejo armario donde se alineaban pequeños frascos, retirando uno de ellos, de configuración especial, a fin de satisfacer los amargos propósitos de su espíritu exhausto. Frente a la taza de cicuta, el cerebro adolorido se perdió, por minutos, en pungentes conjeturas, pero, estudiando íntimamente todas sus probabilidades de ventura, ponderó, en el auge de la desesperación, que, a la traición de la mujer, a las amenazas de proscripción y de exilio o a la posibilidad de un ataque en las sombras, era preferible lo que él consideraba el consuelo final de la muerte. En un instante, sin que los amigos espirituales pudiesen disuadirlo del terrible intento, tal fue lo subitáneo del gesto desesperado e irreflexivo, sorbió el contenido de la pequeña taza, descansando después la joven cabeza sobre los brazos, estirado en un lecho del triclinio mismo, pero adaptado a su gabinete antiguo, abarrotado de mármoles y pergaminos preciosos. La muerte horrible no se hizo esperar mucho, y en el círculo numeroso de sus relaciones de amistad, mientras Aurelia representaba nueva farsa de pesares imaginarios, se comentaba el suicidio de Emiliano, no como consecuencia directa de sus profundas desilusiones domésticas, sino como fruto de la tiranía política del nuevo emperador, bajo cuyo reinado tantos crímenes fueron cometidos, diariamente, en las sombras. Solita, ahora, en su campo de acción, Aurelia se entregó libremente a sus desvaríos, amplificando sus inclinaciones nocivas y procurando retener, cada vez más, junto a sí, al hombre de sus preferencias, objeto de sus desenfrenadas ambiciones. En casa de los Lentulus y de los Severus, la vida continuaba desafiando el rosario de las desventuras. Había más de 5 años, en el 57, que Saúl de Gioras se encontraba definitivamente instalado en Roma, sin haber desistido de sus deseos y propósitos con respecto a la esposa del amigo y benefactor. Consolidada su fortuna en el comercio de pieles con el Oriente, no perdía él las mínimas oportunidades para evidenciar la excelencia de su situación material, a la mujer codiciada por largos años. Sin embargo, Flavia Lentulia, hiciera de la existencia un calvario de resignación, conmovedora y silenciosa. La vida pública del marido era, para su espíritu, un prolongado y doloroso suplicio moral. Sobre el asunto, hacia Saúl, de vez en cuando, referencias indirectas con la intención de llamarle la atención hacia su afecto. Pero la pobre señora no veía en él otra individualidad, que no fuera la de un amigo, o hermano. En balde, el joven judío le testimoniaba su admiración personal, con gestos de extrema gentileza, buscando ofrecerle su compañía, pero, la verdad es que requiebros de su alma impetuosa y apasionada no encontraban resonancia en el corazón de aquella mujer, que adornaba con dolor la dignidad del matrimonio. Tocado por las expresiones de su dinero, Araxes le animaba las esperanzas sin dejarlo esmorecer en sus peligrosos instintos. Plinio Severus solo venía al hogar de vez en cuando, alegando servicios o numerosos viajes para justificar la continuidad de su ausencia. Mal se percataba él de que los gastos astronómicos le arruinaban, poco a poco, las posibilidades financieras, conduciendo igualmente a sus familiares al agotamiento de todos los recursos. Algunas veces, mantenía coloquios afectuosos con la esposa, a quien se sentía preso por los lazos del amor eterno y profundo, pero las seducciones del mundo eran ya muy fuertes en su corazón, para ser extirpadas. En lo íntimo, deseaba volver a la calma del hogar, a la vida cariñosa y tranquila, pero, el vino, las mujeres y los ambientes ostentosos eran la permanente obsesión de su espíritu enfermo. Otras veces, si bien amando a la esposa tiernamente, no le perdonaba la circunstancia de su superioridad moral, irritándose contra la humildad que ella testimoniaba en vista de sus desatinos, y regresaba nuevamente a los brazos de Aurelia, como víctima indecisa entre las fuerzas del bien y del mal. En el año 57, la salud de Calpurnia, avalada en extremo, obligara a la familia a reunirse en torno al lecho de la generosa matrona. Por primera vez, después del casamiento del hermano, volvió Agripa Severus de sus largas aventuras en Masilla y en Avenio, junto a su madre enferma y abatida, atendiéndole los sentidos llamados. Reencontrar a Flavia Lentulia a participar con ella de las claridades del ambiente doméstico,
fue lo mismo que reavivar viejo volcán adormecido. De un vistazo, comprendió la situación conyugal de Plinio, procurando sustituirle el afecto junto a la esposa desvelada y dulce. Deseaba confesarle todo su amor ardiente e infeliz, pero guardaba en el corazón sublime respeto fraternal por aquella mujer, que confiaba en él como en un hermano muy amado. Fue así que, en las alternativas de mejoría de la señora enferma, Flavia le aceptó la compañía para distraerse en algunos espectáculos de la rumorosa ciudad de la época. Todo eso bastó para que Saúl envenenase los acontecimientos, suponiendo en esas expansiones inocentes una relación indigna, que le llenaba de pavorosos celos el corazón violento e irascible. En la primera oportunidad, insinuó a Plinio Severus todas sus cavilosas sospechas, construyendo, con su imaginación enfermiza, situaciones y acontecimientos que jamás se verificaron. El esposo de Flavia era de esos hombres caprichosos, que, organizando un círculo de libertad ilimitado para sí mismo, nada conceden a la mujer, ni siquiera en el terreno de las amistades desinteresadas y puras. De esa forma, Plinio Severus comenzó a acatar la palabra de Saúl, concediéndole a los conceptos insensatos el más amplio crédito, en su foro íntimo. Él, que dejara a la compañera afectuosa al abandono y que, por largos años, diera base a las más penosas amarguras domésticas, se sintió, entonces, atormentado de celos acerbos e inconcebibles, pasando a espiar los menores gestos del hermano, y a desconfiar de los más secretos pensamientos de la esposa, esperando que la molestia irremediable de su madre tuviese una solución en la muerte, que se presumía para breve tiempo, a fin de pronunciarse con más fuerza en la reivindicación de sus derechos conyugales. Entraba el año 58, con amargas perspectivas para nuestros personajes. Mientras tanto, un hecho comenzaba a herir la atención de todos los personajes de esta historia real y dolorosa. La dedicación de Livia a su vieja amiga enferma era un ejemplo raro de amor fraternal, de cariño y bondad indefinibles. Por 8 meses seguidos, su figura escuálida y silenciosa estuvo en guardia día y noche, sin descanso, junto al lecho de Calpurnia, probándole con ejemplos la excelencia de sus principios religiosos. Muchas veces, la noble matrona consideró, íntimamente, la superioridad moral de aquella doctrina generosa, que estaba en el mundo para levantar a los caídos, confortar a los enfermos y a los tristes, diseminando las más hermosas esperanzas con los desilusionados de la suerte, en confrontación con sus viejos dioses que amaban a los más ricos, y a los que ofrecen los mejores sacrificios en los templos, y aquel Jesús humilde y pobre, descalzo y crucificado, del que le hablaba Livia en sus charlas íntimas y cariñosas. Calpurnia estaba plenamente modificada, en vísperas de la muerte. La convivencia continua de la vieja amiga les renovara todos los pensamientos y creencias más radicadas. Trataba mejor a las esclavas que se le acercaran al lecho, y pidiera a Livia que le enseñase las plegarias del profeta crucificado en Jerusalén, lo que ambas hacían con las manos unidas, cuando los aposentos de la enferma quedaban silenciosos y desiertos. En esos instantes, la viuda de Flaminio Severus sentía que los dolores cedían, como si un bálsamo suave le refrescase los centros íntimos, de fuerza. Cesaban las disneas dolorosas y la respiración casi se normalizaba, como si profundas energías del plano invisible le reanimasen el corazón escleroso y fatigado. Al espíritu de Publio no pasaban desapercibidos esos síntomas de modificación moral de la vieja matrona, ni tampoco el noble procedimiento de la esposa, que nunca más reposó, desde el instante en que la viera inerme y exhausta. Los sufrimientos de la vida habían igualmente modificado mucho la estructura de su organización espiritual y, como nunca, sentía el senador la necesidad de reconciliarse con la esposa, para enfrentar los inviernos penosos de la vejez que se aproximaba.